Para determinar exactamente cuánto debe ser tu colchón financiero, primero debemos aceptar una verdad que la mayoría ignora. Ese fondo de emergencia que construiste para vivir tranquilo es, en realidad, tu mayor error financiero. La mayoría de las personas acumulan dinero en una cuenta estancada creyendo que están comprando seguridad, pero lo que realmente están haciendo es financiar su propia escasez futura. Ese capital quieto pierde valor cada segundo frente a la inflación, convirtiéndose en un ancla que detiene tu crecimiento patrimonial. En los próximos minutos, vamos a desglosar cómo crear un colchón financiero que trabaje para ti y no en tu contra. Prepárate para cuestionar todo lo que creías saber sobre el ahorro tradicional y la libertad. La pregunta fundamental de cuánto dinero hay que tener ahorrado para vivir tranquilo tiene una respuesta trampa. El cerebro humano está programado para buscar seguridad inmediata, lo que nos lleva a sobredimensionar nuestro fondo de emergencia. Muchos expertos sugieren guardar de 6 a 12 meses de gastos, pero este consejo genérico es una receta para el estancamiento en la economía actual. Tener una montaña de efectivo perdiendo el 5 o 7% de su valor anualmente no es seguridad, es una pérdida garantizada. La verdadera tranquilidad no proviene de un montón de billetes estáticos bajo el colchón, sino de la capacidad de generar flujos de efectivo recurrentes. Debemos transformar ese concepto de colchón de plumas en una plataforma de lanzamiento activa. Cada dólar que dejas durmiendo en tu colchón de seguridad es un soldado que has retirado del campo de batalla de las inversiones. El costo de oportunidad es el precio invisible que pagas por esa falsa sensación de calma. Si tienes $10,000 estancados durante 10 años, no solo has perdido poder de compra, has renunciado a la magia del interés compuesto que podría haber duplicado esa cifra. Al entender cómo crear un colchón financiero inteligente, descubres que la liquidez extrema es un lujo excesivamente caro. La estrategia ganadora consiste en segmentar tu seguridad, una parte mínima para emergencias reales y el resto trabajando en activos líquidos que superen la inflación. No permitas que el miedo al riesgo mañana destruya tu riqueza hoy. Para saber realmente cuánto debe ser tu colchón financiero, necesitamos aplicar una fórmula basada en tu perfil de riesgo y no en reglas de oro obsoletas. Un empleado público con alta estabilidad no necesita el mismo respaldo que un emprendedor digital o un freelancer. El error radica en aplicar la misma medida para todos. Un colchón inteligente se divide en 3 capas: la capa de supervivencia inmediata, la capa de oportunidad y la capa de crecimiento. La primera es efectivo puro para imprevistos médicos o reparaciones urgentes. La segunda es capital listo para ser invertido cuando el mercado ofrece rebajas. La tercera es el motor de tu libertad. Esta estructura te permite dormir bien sin sacrificar tu futuro millonario. El deseo obsesivo de acumular efectivo revela una psicología de escasez. Cuando priorizas el colchón sobre la inversión, le estás diciendo a tu subconsciente que esperas que algo malo suceda. Estás apostando por el desastre en lugar de apostar por tu capacidad de generar valor. Las mentes más brillantes en Wealth Management entienden que el dinero es energía y la energía que no fluye se corrompe. La verdadera seguridad financiera no se encuentra en el saldo de una cuenta, sino en tus habilidades, tu red de contactos y tu portafolio de activos. Si este enfoque te está abriendo los ojos, suscríbete para transformar tu mentalidad de ahorrador en una de inversor estratégico. Es momento de dejar de jugar a no perder y empezar a jugar para ganar. Al buscar cuánto dinero hay que tener ahorrado para vivir tranquilo, muchos caen en el error de incluir activos no líquidos, como su casa, en esta ecuación. Tu hogar es un pasivo que consume mantenimiento e impuestos, no es un colchón que te protegerá en una crisis de flujo de caja. Confundir patrimonio neto con liquidez de emergencia es un fallo técnico grave. Un colchón de seguridad real debe ser accesible en menos de 48 horas sin tener que vender tu televisor o pedir una hipoteca. El equilibrio perfecto se alcanza cuando tu fondo de emergencia es lo suficientemente grande como para que no te quite el sueño, pero lo suficientemente pequeño como para que te sientas incómodo por no tenerlo invertido. Esa incomodidad es el motor de tu riqueza. Revolucionamos el concepto. Deja de llamarlo fondo de emergencia y empieza a llamarlo fondo de oportunidad. Cuando el mercado cae, la mayoría de las personas entran en pánico porque su colchón es solo para sobrevivir. Sin embargo, si has aprendido cómo crear un colchón financiero dinámico, verás las crisis como rebajas épicas. Tener capital disponible para comprar activos infravalorados es lo que separa a los ricos de la clase media. Tu seguridad no debería basarse en el miedo a perder tu empleo, sino en la confianza de tener el efectivo listo para comprar el empleo de otros o las empresas de otros. La tranquilidad real nace de saber que estás preparado para aprovechar la tormenta, no solo para esconderte bajo las sábanas. Muchos se preguntan por qué, a pesar de tener ahorros, sienten que no avanzan. La respuesta está en el impuesto oculto que nadie votó, la inflación.
Si tu colchón financiero está en una cuenta corriente tradicional que paga el 0,1%, estás perdiendo una batalla silenciosa contra el aumento de precios. Al calcular cuánto debe ser tu colchón financiero, debes incluir el factor de depreciación. Un fondo de $20,000 hoy no comprará lo mismo dentro de 3 años. La solución no es ahorrar más, sino ahorrar mejor. Busca instrumentos de deuda a corto plazo o cuentas de alta rentabilidad que mantengan tu dinero disponible pero protegido contra la pérdida de poder adquisitivo. No dejes que el banco use tu dinero para enriquecerse mientras tú te empobreces lentamente. El paso final para corregir este error financiero es establecer un techo a tu colchón. Una vez que alcances la cifra que determines según tu perfil, cada centavo adicional debe ser desviado automáticamente a inversiones de crecimiento. Rompe el ciclo adictivo de ver el número de tu cuenta de ahorros subir sin propósito. Define tu zona de confort, automatiza el proceso y olvídate de él. La verdadera maestría financiera ocurre cuando dejas de gestionar el miedo y empiezas a gestionar la expansión. Recuerda que el colchón es un medio, no el fin. No querrás llegar al final de tu vida habiendo sido la persona más segura del cementerio, pero la que menos potencial desbloqueó por temor a arriesgar un poco de confort inmediato. Ahora que sabes por qué tu colchón de seguridad puede ser tu mayor error, es momento de actuar. Revisa tus cuentas hoy mismo y pregúntate si estás comprando tranquilidad o simplemente financiando tu estancamiento. Si quieres profundizar en cómo mover ese capital hacia activos de alta rentabilidad sin perder el sueño, he preparado un video sobre Wealth Management que puedes ver justo aquí. No permitas que el miedo dicte tu destino financiero. Toma el control, redefine tu seguridad y empieza a construir una verdadera riqueza. Comenta abajo cuántos meses de gastos tienes ahorrados y te diré si estás en la zona de peligro o de oportunidad. Suscríbete para más estrategias de psicología del éxito. Nos vemos en el próximo video.